Ahora vamos a la última parte, a la última etapa de la presentación de la tesis, las conclusiones, y por tanto veremos primero cómo se propone hacer de la economía una ciencia. Yo propongo los siguientes agregados para analizar la economía y hacer de este un conocimiento que se ajuste a los parámetros de una ciencia. Son 6 los agregados que deben servir de referencia, en vez de los agregados de Keynes. Los primeros 4 figuras de los diagramas posteriores, el total de dinero y el flujo de importaciones y exportaciones definidos por el tipo de cambio. El problema económico puede definirse por estos 5 diagramas de pie interrelacionados y las consideraciones siguientes. La figura 1 es el agregado de las preferencias individuales o productos y servicios totales que una comunidad quiere en cantidades y calidades en el periodo 1, ¿okay? El actual. Esto es lo que sale en las encuestas por el test. La figura 2, el octágono sombreado, son las posibilidades máximas de producción y de distribución de esa comunidad definidas por la escasez, el trabajo disponible y la tecnología del periodo 1. Es las restricciones que se definen en el primer ejercicio de programación lineal que nosotros describimos. La figura 3, el cuadrado, es la producción real, lo que se puede repartir hoy en el periodo 1. Puede haber una diferencia. La figura 4, el hexágono, es lo que se puede consumir este periodo, siendo la diferencia con el cuadrado lo que se necesita para la producción del próximo periodo. Hay que tener unas reservas para producir el año que entra. Esto es lo que debe medir en cierta forma el capital. La figura 5 son unos diagramas que pueden o no ser más grandes que la figura 1 y 3, pues son preferencias y producción del periodo segundo. El periodo 2, un periodo posterior. Para que una economía obtenga máximos, hay que conocer estos agregados. La figura 1, con conocimientos de primera mano de los consumidores, y la figura 2, con estimaciones realistas que solo se pueden ver desde un planificador central, y luego minimizar las diferencias, principalmente entre el círculo de la figura 1, que no depende de la producción, y el hexágono de la figura 4, y entre el octágono de la figura 2 y el cuadrado de la figura 3. Además de que las diferencias entre el hexágono y el cuadrado de la figura 4 hagan que el cuadrado de la figura 5 sea máximo. El esquema del modelo neoclásico con las deficiencias e incongruencias que Cornay y otros manifiestan omite conocer la figura 1 y la figura 2 y se concentra en la figura 3 sin tener una referencia de si es lo máximo posible. El equilibrio general de Walras es la figura 4, ya con las proporciones determinadas por los precios, incluidos salarios que dictan los productores sin atención a las referencias de máximos. Y asume la relación proporcional de las figuras como aquí se presentan. Es decir, las preferencias de consumo son siempre mayores que la capacidad de producción total y asume que siempre la producción del año siguiente tiene que o puede ser mayor. Esto no es forzosamente necesario. El cuadrado de la figura 5 puede ser mayor que el círculo de la misma figura o tener deformidades que hagan que haya pedazos que no quepan en el círculo debido a que la sumatoria de preferencias de consumo adicional en el siguiente periodo haga que no se quieran comprar bienes que duran más que un periodo de uso. No todo el consumo es alimento o perecederos. Esto sería congruente con los ciclos económicos de Schumpeter y debido a que se produzca algo que no se quiere consumir, además de otras razones. Como pueden ser, las reservas acumuladas pueden hacer que el hexágono de la figura 4 sea igual o mayor que el cuadrado y las desproporciones de ingresos pueden hacer que efectivamente se consuma mucho menos que el hexágono. El propio octágono de la figura 2 puede ser mayor al círculo o por lo menos mayor en ciertos sectores debido a avances tecnológicos, etc. El modelo de Keynes, Walras y compañía, utilizado por los economistas neoclásicos, entra en el esquema como se presenta en la figura, esta que estamos viendo. Imaginemos que la comunidad tiene estas figuras geométricas regulares. El modelo de Keynes define como posible máximo un equilibrio de Walras que sería equivalente a la imagen sobre el cuadrado, pues omite conocer de primera mano las preferencias de consumo de los consumidores y por tanto la economía produce lo que creen o quieren que consuman los productores, no los consumidores, y luego distribuye conforme a esta segunda deformación del hexágono que generalmente hace que repartan menos de lo que sería óptimo, pues a los controladores de los medios les conviene invertir más en la bolsa y guardar de más que repartir eficientemente. Las consideraciones de la figura 5, que pueden o no ser más grandes que la figura 1, no las tienen previstas el modelo por decreto, según ellos no son así.
Estas situaciones no las tiene previstas el modelo neoclásico y no las podría resolver porque no tiene la información necesaria y porque utiliza matemáticas lineales monocausales, no matemáticas proporcionales multicausales como la realidad lo exige. Sin embargo, son posibles, existen y han existido y por tanto deben ser fuente de información para el modelo. Así podemos hacer una retroalimentación que haga ciencia de la economía. Con el cualitativismo esto se puede resolver, pero es necesario conocer, además de la información que se indica como referencias primitivas, que ya se tiene, pero que se debe organizar de otra manera, la información agregada del consumo. Los otros dos agregados importantes, además de las 4 primeras figuras, son 1. La cantidad de dinero total, que incluye la correcta proporción de distribución de los derechos de apropiación en las personas. Ver adelante, hay que recordar la importancia de las proporciones y el sistema financiero. Adicional a estos PAIs que representan límites totales, hay algo que no es PAI, pero que influye en las relaciones de estos: la cantidad de dinero total y el sistema financiero, que ya les dije que Keynes no considera y no analiza. La cantidad de dinero total tiene que ser proporcional a estos PAIs en relación a la figura 4, y la cantidad por industria o por la parte que le corresponde, que normalmente asigna el sistema financiero, pero que incluye gasto del gobierno y capital privado, no puede exceder su parte del PAI 1. Hay que recordar la importancia de las proporciones, porque aunque el dinero no tiene valor en sí mismo, sirve para otorgar derechos de apropiación que pueden distorsionar los máximos posibles, porque no fluye el dinero como debería ser y entre los que deberían ser. En el cualitativismo se propone la siguiente fórmula. El límite de la cantidad de dinero se da por el límite cuando x tiende a 0 de la función de x, donde x es igual a OM, que es la oferta monetaria directa, o a la emisión de dinero existente más la emisión de dinero nueva menos la emisión retirada, por el multiplicador de M5, que es el factor histórico de revolvencia de créditos y operaciones dentro y fuera del sistema financiero, en base a transacciones reales de ventas de empresas, menos P y P, que es los precios y las preferencias, precios relativos y preferencias ajustados para la distribución óptima de acuerdo al segundo esquema de programación lineal propuesto, por las cantidades descritas, que es QN, que son productos y servicios requeridos de acuerdo a las cantidades manifestadas en el test ajustadas por experiencia, por el factor de incremento del capital en base a las proyecciones del test que definen lo que se requiere de capital para el próximo ciclo y para los dos siguientes, ajustado por experiencia también, más menos el incremento para los periodos siguientes del valor de las cantidades y precios en base al test de la experiencia, en un cálculo de 5 años, donde estos factores tienen que estar ajustados año por año. Si se crea más dinero o se dan más préstamos, que en el agregado es lo mismo, de lo que el PAI hoy y el PAI del próximo año puedan tener como máximo, en el agregado se tiene un ahorro de más que podría no ser convertido en productos y servicios. Esto considera los límites temporales de inversión y la escasez. Es decir, el dinero no serviría para comprar, sobre todo en la medida que uno quisiera o cualquiera esperara, como se tenía previsto. Aunque los economistas neoliberales, sin analizar, describen que el exceso del dinero se resuelve solo mediante un incremento de precios, inflación y consecuente devaluación, la realidad es que para un análisis más certero y congruente, en el agregado no solo falta agregar las posibilidades de ahorro, sino también el límite del ahorro y la distribución del ahorro. La concepción vaga y no analizada del ahorro, el promoverlo como siempre benéfico, el exceso de dinero y la deficiente distribución tienen las implicaciones ya mencionadas y muchas que se puntualizan en la tesis y en el anexo de la historia del sistema financiero. La principal es que la escasez se da no por falta de dinero, sino por los límites de los recursos naturales y, por tanto, la distorsión en la distribución afecta a los valores relativos que maximizan. Los máximos requieren una distribución justa y proporcional entre producción real y necesidades del consumo reales, lo que implica que no siempre la estructura de la distribución deba ser mantenida, pues a veces quien más va a consumir es quien en el ciclo anterior tuvo menos ingreso. El dinero no puede mantener su capacidad de compra en el tiempo por siempre, porque además, si todos tuvieran mucho dinero, nadie trabajaría y el dinero no serviría para nada. El dinero puede mantener su valor si y solo si existen productos y servicios que se puedan adquirir con él, y no forzosamente el valor de transacciones pasadas debe mantenerse en las mismas manos, pues el valor del dinero debe subordinarse a las proporciones de derechos de apropiación que maximicen la distribución con los precios relativos óptimos.
Los derechos de apropiación que da el dinero no pueden distorsionar las relaciones de poder debido a las proporciones que se explican en los siguientes párrafos. Porque, por ejemplo, si diéramos todo el dinero a quien produce agua o aire, podría matar de hambre o mataría a todos los demás. Sobre la insuficiencia de dinero se ha hablado mucho, sobre todo en las explicaciones de la Gran Depresión. También el exceso de producción produce desperdicio que puede convertirse en escasez y perjudicar la producción mañana. La naturaleza es muy sabia. Si se producen más manzanas de las que se consumen, los excedentes se pudren. Pero el capitalismo obliga a que los excedentes mantengan su valor. Esto tiene un límite. El exceso de dinero y de producción crea excedentes que pueden ser nocivos. Los ecologistas han hablado mucho de esto. Escasez real, escasez provocada y límites al desperdicio son parámetros que hay que incluir para conocer máximos. Las relaciones y proporciones que maximizan la figura 5 son importantes y establecen límites al posible crecimiento del ahorro. La cantidad de dinero necesario para el intercambio tiene un límite que debe conocerse, y ese límite está dado por el límite del consumo hoy y mañana primero, y después por las capacidades de producción, aunque en la teoría neoclásica reconocer que el consumo tiene un límite es algo que no se ha querido aceptar. En el colectivismo, los límites consistentes con las necesidades reales sí se pueden conocer al conocer el consumo de primera mano. La última referencia es el intercambio con otras comunidades y el tipo de cambio. La relación y el intercambio de cada comunidad con otras tiene que ser analizada en el contexto de lo que cada comunidad puede producir extra de lo que consumirá internamente. Es decir, el flujo total de mercancías que se exportan y que se importan deben ser analizadas a partir del conocimiento de los máximos de producción y consumo para cada comunidad antes que nada. Y por tanto, el tipo de cambio debe ser referenciado a esas posibilidades de producción extra en su conjunto, no al oro, ni al monto de reservas en dólares, ni al tamaño de su economía, ni al nivel de precios internos o la diferencia de inflaciones como se establece en la teoría neoclásica. Porque los precios son el resultado de la interacción de muchos factores y por tanto, la competitividad en precio, así a secas, de un producto en específico, distorsiona la comparación objetiva y los posibles beneficios para ambos países o comunidades. Es por esto que en el colectivismo se dan límites en cantidades de exportaciones e importaciones, en cantidades de productos y servicios. Y se propone que el precio de cualquier moneda en relación a otras dependa del valor del trabajo sin que las cantidades determinen el precio. Es decir, lo que yo propongo es que concretamente que se haga un promedio de los valores del trabajo en relación a las canastas básicas, y que ese promedio sirva como valor de referencia para hacer el tipo de cambio. El intercambio esté regulado por los límites de cantidades de exportación y de importación que tiene cada país. El verlo de otro modo implica cometer el mismo error de visión que hicieron los dirigentes del comunismo estilo soviético al privilegiar la inversión sobre el consumo, o sería tener moneda de otros países a cambio de desproveer el mercado interno. Un ejemplo de que la diferencia de inflaciones o el tamaño de su PIB no son las referencias idóneas es el por qué China hizo que los europeos, lo que los europeos dicen dumping de su moneda en el tipo de cambio. Este es tan barato que lo ha hecho exportar cantidades que de otra manera no hubiera exportado. No lo hubiera podido hacer si su mercado interno no hubiera estado satisfecho y sus precios relativos internos no hubieran estado controlados. Ahora sí, como conclusiones de los agregados, la variación en forma y tamaño de los agregados. El problema económico se puede reducir a saber como grupo qué quiero y de lo que quiero qué prefiero, y luego cuánto tiempo y esfuerzo estoy dispuesto a trabajar para lograrlo con las limitaciones de los recursos disponibles y el acervo científico y tecnológico. Por tanto, el tamaño y la forma de los países que representan lo que quiero, puedo y estoy dispuesto a hacer no es fijo, y las relaciones entre ellos tampoco lo son, pero estas relaciones son importantes. Puede haber momentos en que la producción real sea mayor a las preferencias de consumo, o puede ser que lo que se necesita para producir el próximo año no sea suficiente o se separe de más. El arte del manejo de la economía estriba en encontrar los balances óptimos entre estos países, y para ello se necesita información que el modelo del mainstream no contempla. Entre otras cosas, no hay que perder de vista estos agregados como conjuntos que requieren conocerse por separado. En el colectivismo se establece que los parámetros de referencia y las relaciones óptimas para cada comunidad no se conocen intuitivamente, aunque se pueden hacer hipótesis o son fijas, de tal manera que puedan convertirse en leyes. Hay que definirlos mediante un proceso de decisión explícito, observaciones y manifestaciones periódicas, y después ver cómo se mueven en el tiempo. Las conclusiones se sacan a partir de estas observaciones. La única conclusión a priori que puedo hoy establecer para cuando no se tiene la información completa es que las matemáticas que debe usar el modelo deben ser proporcionales, no lineales monocausales.
Con esto entramos a la consideración más importante para llegar a máximos: la calidad o las proporciones del pie y de cada pie. La composición del pie de consumo, como se ve en la figura, se da por suma de agregados de consumo definidos por características semejantes para los consumidores, no por el agregado de industrias clasificadas por los productores. En el cualitativismo las definimos como gajos de la canasta del consumo total deseado, y son la referencia básica para hacer el test de preferencias puras de consumo que ya se explicó. Hay que reconocer que para llegar a máximos, las proporciones de los gacactos no tienen que mantenerse fijas con respecto a los pedazos del pie del hexágono de la figura 4. Por eso es necesario que las preferencias tengan una jerarquía que sí es más estable. Todos los agregados de las figuras anteriores están compuestas por proporciones de pies dados por la proporción en tamaño de cada gacacto, aunque el cuadrado de la figura 3 pueda estar internamente dividido por industrias de acuerdo a lo que convenga la producción. El modelo completo incluye las divisiones como se ve en la figura. Estas proporciones son necesarias de conocerse, ya que estas proporciones además definen el tamaño total del pie hoy y mañana. Las calidades o proporciones de cada pie son muy importantes. Primero, porque el total del pie repartible realmente, o el PIB en economía no clásica, el cuadrado de la figura 3, es la suma de lo que producen todas y cada una de las industrias. Como en cualquier pie, la cantidad del pie y la calidad del pie depende de la cantidad de ingredientes, los recursos y de la proporción de esos ingredientes que se usan. Sin la proporción no sube. Si se pone demasiada harina, el pie no sube. O si se pone demasiado azúcar, no sabe rico. La receta para hacer el pie de producción real la definen los habitantes de cada país a través de sus preferencias, y la manera de hacerlo es cuestión de los productores. Por tanto, la figura 1 es la que condiciona todo lo demás. Las industrias se tienen que ajustar a los gacactos. Se puede generalizar porque aún las exportaciones, que siempre son un porcentaje mínimo del PIB, al final deben ser condicionadas por las expectativas de cada comunidad. Por ejemplo, en Groenlandia, la producción de calentadores, abrigos y gas es seguro mayor proporcionalmente en términos del total del pie a la producción de eso mismo y su proporción del total en República Dominicana. ¿De qué sirve producir algo que nadie comprará? Segundo, son importantes porque se ha probado en la historia económica que el rent-seeking o abuso en las condiciones de control en beneficio de unos cuantos, generalmente ligado al exceso de precio que se puede o debe cobrar de algunos grupos, es perjudicial para el crecimiento económico de la economía en su conjunto. De la misma forma y con el mismo efecto actúan el obtener el consumer surplus por parte de los productores y la especulación, aunque éstas se justifiquen como ayudas y estímulos a la siempre benévola, según los economistas neoliberales del mainstream, a la siempre benévola avaricia y a la falta de información suficiente y a tiempo en el esquema neoclásico miope que no ve de conjunto ni valora las actividades midiendo las repercusiones negativas o costos. El que otro no tenga suficiente para comprar hace que lo vendible sea menos. Tercero, porque la naturaleza humana requiere de satisfactores diferenciados. El tener un gran coche no compensa el dejar de comer 30 días, aunque el coche valga más que 300 comidas. En el esquema neoliberal, que ve solo incrementos cuantitativos del PIB, producir ese coche sería más importante que producir 90 comidas, las necesarias en un mes. Para ver lo irracional de eso, suponemos además que el coche lo podemos vender en 3 veces más de su valor al final del mes. Según la racionalidad del mainstream, comprar el coche es mucho más inteligente, racional, que comprar 90 comidas. Sin embargo, si gastaras todo tu salario en él, te morirías de hambre. Cuarto, las proporciones entre cada pie y sobre todo las proporciones de derechos de apropiación condicionan el tamaño total de cada pie y sobre todo el repartir el próximo ciclo. Por tanto, no solo son importantes las calidades o tipos de productos en las proporciones del hexágono de la figura 4, sino que es necesario conocer qué tanto y a quién se le dan los derechos de distribución sobre ese rombo. Hay procesos que son interdependientes e inevitables. En los casos extremos, si a una persona o a una industria se le otorga una parte muy grande del pie, quitándosela a otro, primero, al que se le dio mucho, si fuera comida, solo comida, no podría comer todo. En realidad, es usar y disfrutar o aprovechar lo que consume. Y se desperdiciará. El consumo tiene un valor de uso más que un valor en el acto en sí de comprar, y el ahorro es útil solo en la medida en que haya producción en el siguiente ciclo y el dinero mantenga su proporción de derechos de apropiación de bienes y servicios reales. Pero al que se le dio poco de comer, no tendrá la fuerza para hacer su parte del pie, producir bien el próximo año. En realidad, su actuación estaría limitada por sus carencias y no tendría el dinero para comprar algunas de las cosas que se producen en el siguiente ciclo, quitando las posibilidades de obtener otro satisfactor al mismo que obtuvo de más, porque hay productos que no se producen si no hubiera un quórum suficiente. Además, el costo marginal no podría disminuir si la cantidad que se produce no se incrementara.
Hay un beneficio en que los demás estén bien por las posibilidades de consumo, independientemente de los beneficios de la cooperación establecidos por Nash. Además, una persona que tiene mucho más dinero que otro podría, en un caso extremo, comprar todo el agua y material a los demás. Esto en menor escala se da cuando una industria recibe más dinero que lo que le corresponde de acuerdo a la receta óptima del PAI. La competencia es sana, pero si al ganar matas a tu adversario, te quedas sin alguien con quien jugar. La definición de proporciones y distribución son funciones que hacen el sistema bancario y las casas de bolsa que no se han analizado, que no tienen parámetros de control y que por tanto distorsionan y han hecho que el flujo de efectivo y la aceleración de la circulación del dinero se hayan bloqueado, parando el crecimiento del PIB. Hay muchas otras cosas más e interrelaciones que dependen de las proporciones de los PAIs y por eso es importante definirlas. Para conocer las debidas proporciones de los PAIs y su posible orientación a máximos, recuerdo que hemos definido en el cualitativismo como necesarias las siguientes referencias. 1. La satisfacción óptima posible, maximizar la función felicidad de los ciudadanos de acuerdo a las proporciones de satisfactores que ellos mismos definan, la función objetivo de agregados reales. 2. La debida y óptima proporción de los agregados de producción descrito en las figuras anteriores. 3. La mínima desviación de los precios respecto a los precios óptimos o por lo menos los precios sombra. Para lograrlo, hemos definido 8 variables necesarias, Que son diferentes a las referencias de información que el modelo neoclásico de la economía da a los ciudadanos actualmente. Las referencias primitivas esenciales son: 1. El valor relativo de las preferencias individuales de satisfactores hoy y en un futuro previsible. ¿Qué queremos y de lo que queremos qué preferimos? De allí surge el factor para calcular el valor comparable del valor relativo de las preferencias. Esta es la referencia principal. Con la información de cantidades y preferencias de los consumidores se conoce el círculo de la figura 1 anterior. 2. El acervo de recursos con que cuenta cada nación, donde influye la tecnología y la eficiencia administrativa para establecer un parámetro de escasez y desperdicio a cada industria, un límite en cantidad y el establecimiento del valor de las materias primas, jerarquía dada por el valor de las preferencias de los objetos que las usan. 3. El valor relativo del trabajo, tabuladores de sueldo, evaluación de la función de ser dueño, así como la definición de un parámetro de referencia de distribución para los no trabajadores relacionado con la igualdad y la posible meritocracia de actividades y relaciones que hoy no están remuneradas. Esta es la referencia primordial de la distribución de derechos de profesión y debe de tener algo de consenso o aprobación por la comunidad o por algún grupo en la comunidad. Mientras más institucional, mejor. Un organigrama y flujograma de la organización productiva de toda la economía. ¿Cómo se construye? ¿A partir de qué relaciones el producto final? Los parámetros de escasez, trabajo y distribución y este diagrama de organización hacen posible conocer el octágono de la figura 2 mencionada al principio. La observación del comportamiento real de estas variables hace que se pueda conocer el cuadrado de la figura 3. 5. La definición y el valor en un número de la canasta básica. Este es el parámetro más importante para poder establecer una distribución óptima. La canasta básica. 6. Los requerimientos para producir el siguiente ciclo y su valor máximo, crecimiento posible y evaluación de inversiones, dados por las preferencias manifestadas de consumo en un futuro previsible y el análisis histórico de su comportamiento. La adecuada definición de la canasta básica, el parámetro de referencia más importante para la distribución, y un valor realista del crecimiento posible, sirven para conocer el máximo valor del hexágono de la figura 4 y para conocer la diferencia óptima entre el cuadrado y el hexágono. El crecimiento posible junto con las nuevas manifestaciones de preferencias sirven para conocer el tamaño y la forma de los agregados de la figura 5. 7. El tipo de cambio y el flujo en cantidad de importaciones y exportaciones. 8. La cantidad total de dinero y la tasa de interés de la economía en su totalidad y de referencia entre industrias. Estas últimas referencias, tipo de cambio y flujo de importaciones y exportaciones, cantidad de dinero y tasas de interés, son instrumentos necesarios para que los agregados sean óptimos y los tiene que establecer el gobierno con una visión de conjunto. Respecto a esta parte de la tesis, y solo esta parte, porque las conclusiones de la investigación vienen después, concluyo. La conclusión final es que con el cualitativismo se prueba que los argumentos contrarios a poder hacer una planeación central que establezca precios relativos óptimos para el total de la población son infundados. El propio cualitativismo es el marco en el que se propone que se deben hacer las observaciones para que la economía pueda tener conclusiones un poco más veraces y útiles como ciencia, con la referencia a estos marcos de las figuras que vimos aquí. Sin embargo, hay que dejar claro que una cosa es que sea posible y otra dejar de reconocer que implementar con exactitud en la realidad los precios relativos óptimos requieren que muchas voluntades se alineen y allí puede radicar su imposibilidad práctica. Y aquí cabría el análisis de los institucionalistas como Douglas North.
para saber por qué sí o por qué no. Pero aunque no se pudieran tener precios relativos óptimos totales o no se pudieran implementar, la estructura para conocer la economía como un todo así definida es innegable que debe existir. El ejercicio de los precios sombra es necesario. Hay muchos incentivos a la cooperación. Son más obvios cuando se tiene la información suficiente y después de que ya se obtuvo éxito por primera vez, pero aún así la teoría de juegos puede prevalecer. Sin embargo, saber en dónde los actores están fallando es necesario y solo con una visión total de la economía y de sus componentes esto es posible. Creo que las referencias aquí definidas, que provienen muchas veces de intuiciones que muchos otros han tenido, sobre todo algunos de los autores aquí estudiados, pueden y deben o deberían haber sido desde hace mucho tiempo los paradigmas para tener una radiografía de la economía como un conjunto total. Lo que sí es innegable para mí es que se puede y se ha podido desde hace más de 60 años tener una información de los consumidores y sus preferencias de manera directa y agregada por el Estado y de los valores relativos del trabajo y hasta los porcentajes de ingreso otorgados a los entrepreneurs o dueños o controladores de los medios de producción. Y esta información es útil para cualquier gobernante, aun para el neoclásico más recalcitrante o el más dictatorial. Si se quisiera hacer mal uso de ella, sirve por lo menos para saber hasta dónde se puede explotar a un grupo sin que se dejen de tener los satisfactores que requiere el grupo dominante. Si se quiere hacer buen uso de ella, delegando poder y autoridad responsablemente, puede hasta llegarse a precios relativos óptimos. Pero sea como sea, la información directa del consumo sirve para guiar mejor las inversiones, disminuye grandemente los riesgos, establece carencias del grupo de manera clara, define qué grupos pueden beneficiarse y beneficiar al colectivo para que la distribución posibilite llegar a máximos. Y permite evitar el problema de la ley de Mancur-Olson, pues da voz al grupo mayoritario que es siempre el de los consumidores. Consumidor y productor al final son el mismo. Y establece un marco de referencia para poder mejorar el proceso productivo. De hecho, junto con el mecanismo de los precios relativos, establece o puede establecer una referencia concreta y palpable para saber qué tan buenos administradores son los empresarios y qué tan bien está funcionando la organización productiva. Sin la información directa de los consumidores, esto es casi imposible. Con el modelo, además, se da un argumento definitivo para hacer de la economía una verdadera ciencia. Dado que, en resumen, la economía no es ciencia, pues a economistas, socialistas y capitalistas les ha faltado un modelo para observar la realidad y tener información suficiente. Sus recomendaciones hoy no deben, por tanto, pretender ser leyes. 2. La economía como teoría que debe ayudar a la dirección del proceso productivo debe subordinarse a los procesos de la administración, pues no hay una buena dirección si no hay una buena planeación, una buena organización y un buen control. Y así puede poner parámetros mejores de control para que sus observaciones sean más útiles. 3. La planeación central descalificada injustamente es benéfica y superior al capitalismo si la planeación central se entiende como el instrumento para ver al grupo como un todo y no se asocia con dirección central dictatorial. Además, técnica y teóricamente se pueden establecer precios relativos óptimos con la complicidad de las voluntades de la mayoría o de todos los involucrados, que incluye obtener de cada uno la información necesaria. Y dado que se ha probado que los beneficios de la cooperación son más fáciles de obtener si se hacen objetivos, cosa que no se ha hecho. 4. La observación del grupo como un todo es difícil porque no es fácil obtener la información de preferencias de los consumidores y agregarlas como parámetros de función objetivo social. B. Es difícil observar los procesos intermedios o relaciones entre empresarios y organizarlos. C. Valorar bien requiere conocer bien al grupo, tener parámetros de justicia que contengan elementos de meritocracia e igualdad, tener conocimientos de dónde y por qué hay o habrá escasez, prever los puentes entre ingresos futuros e ingresos presentes o inversiones para los recursos necesarios en el futuro es complicado. Es difícil quitarse los estigmas generados por mucho tiempo de asociar mayor valor para la persona o mayor escasez a mayor precio, y el poder quitarse la máscara entre productor y consumidor, pues en el agregado son el mismo. Las inercias o path dependencies pueden nublar la visión, pero nada de esto hace imposible la observación. 5. El ansia de poder y la teoría de juegos han hecho y pueden seguir haciendo que la ley de Mancur-Olson frene el desarrollo de los intereses y beneficios de las mayorías o las facilidades de máximos en un grupo, y por tanto la información que llega a los gobernantes es solo la que les conviene, dada por los productores, y no la que haría que se mejorara el aparato teórico de la economía. Además, el que los economistas trabajen para los gobernantes los hace dependientes y por tanto no objetivos. Y 6. La mecánica deficiente del aparato teórico de la economía tiene muchos beneficiarios, principalmente los Estados Unidos. Esto es un obstáculo para que países no tan poderosos o sociedades con problemas busquen alternativas y mejores teóricas reales. Esto desestimula a los economistas americanos a ser mucho más objetivos, pero ha hecho ciegos a todos los demás economistas.
La economía no tiene referencias congruentes, realistas o que posibiliten un conocimiento científico. El emperador, que es la ciencia económica, está desnudo y, por tanto, doy las siguientes conclusiones de la investigación. Son los intereses de algunos lo que ha impedido la mejora de la teoría económica. Principalmente los estadounidenses, que han bloqueado el estudio analítico de las preferencias primigenias, de las referencias primigenias. Hay que cambiar las referencias. La materia de historia del pensamiento económico como doctorado no existe en Estados Unidos, y en casi todos los programas de doctorado en economía se ha minimizado su importancia. De las ideas de los 10 o 15 premios Nobel estudiados aquí, menos de 3 se han incorporado a las referencias que se estudian en clases de economía, y menos se usan para formalizar referencias de gobierno. El modelo de Keynes, que todavía se usa hoy para hallar la economía, que evade el problema de las preferencias y le quita una voz activa al consumidor en el establecimiento de precios, fue una buena referencia en un tiempo cuando el conocimiento de las preferencias y la descripción del comportamiento de estas en el tiempo, tanto a nivel individual como a nivel de la comunidad, no tenía referencias. Era muy costoso conocerlas, y llevaba mucho tiempo conocer y procesar la información necesaria para que tuviera significado, en un tiempo que los gobiernos estaban promoviendo la empresa individual y libre y el capitalismo en vez del comunismo. Mantener el esquema falaz y erróneo de las curvas tuvo sentido en ese marco de referencia y en esas circunstancias porque la necesidad de una referencia rápida estaba satisfecha por una generalización respecto a la demanda que parecía que aplicaba en el último minuto. Menos precio, mayor cantidad, y la justificación del precio como si fuera el único posible o el justo podía ser explicada por las gráficas de oferta y demanda que no requerían mucho análisis. La oferta podía aparentemente ser justificada con una pendiente positiva cuando sumabas las cantidades que cada productor quería vender a diferentes precios al precio mayor. Por lo que el esquema de las curvas fue un camino fácil para convencer al consumidor que cualquier precio era apropiado y justo. El dar a los controladores o poseedores del capital el poder y la responsabilidad de establecer los precios y definir los salarios fomentó la iniciativa individual. Sirvió un propósito en ese entonces, pero es injustificable que cuando se trató de hacer de la economía una ciencia se mantuviera el esquema y este se siga manteniendo. Es inconcebible para mí que el esquema se mantuviera después de que el esquema de Murray para predecir personalidades se popularizó o se hizo muy conocido. Pero es peor y solo demuestra la maldad y perversidad del mainstream que el esquema se sigue usando hoy después de que a Kantorovich le otorgaron el Premio Nobel de Economía por probar que su modelo de establecimiento de precios era mejor, y después de todos los avances en el procesamiento de formación que tenemos hoy en día. El progreso requiere que se cambien los paradigmas que se probaron falsos o cuando otros paradigmas o referencias demuestran que son mejores. Cuando se probó que la Tierra era redonda, las referencias a una Tierra plana fueron todas quitadas, cambiadas y las conclusiones derivadas de eso por lo menos revisadas. Hay más conclusiones en la tesis, pero mi conclusión final para poder obtener máximos de producción y distribución es el modelo del cualitativismo con la información del test de preferencias puras de consumo, cambiando las referencias para guiar la actividad económica. La tarea es difícil y pasa por cambiar todos los libros de texto de economía. Al principio de esta presentación dije que la idea de esta tesis es ser un rayo de luz para una libertad. Una libertad consciente que imagina y crea. Y para eso es importante del ser, saber qué y cómo quieres ser, y ayuda el saber de lo que quieres, qué prefieres. Una libertad valiente que cuestiona y ajusta, y para ello observa con objetividad y sin prejuicios o cadenas ideológicas. Al principio debe ser la nada y en el juicio el todo. Una libertad que vive en la decisión y en la acción primero consigo y luego con y hacia los demás. Así, reconoce que la verdadera satisfacción del éxito pasa por la justicia, no por la imposición que en el agregado es suicida. Una libertad que en la retroalimentación con los otros impulsa a sueños y a soñar. Es así que el proceso de ser como quiere ser es posible. Sin la premura y presión de soluciones urgentes a problemas definidos por percepciones limitadas, la historia permite observar, corregir y mejorar. Pero el progreso necesita cuestionar lo que hoy es para definir lo que sería mejor. Y por tanto, las referencias prácticas, como los modelos, cambian en todas las ciencias. ¿Por qué no en la economía? Cambiar y mejorar las referencias no solo permite el progreso, sino que es un signo de inteligencia. Y las referencias deben permanecer hasta que un nuevo marco de referencias o mejores referencias aparezcan. Dejemos, por tanto, a la historia que como madre y maestra ayude a decidir los periodos y cuándo y cómo deben cambiar. Hasta luego.